Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad, con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo dice: fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Les recuerdo que en las últimas 4 semanas hemos visto algunas oraciones de Pablo y de Pedro, donde llaman y describen a Dios de cierta manera y donde a la misma vez enfatizan ciertos atributos o ciertas características de Dios. Por ejemplo, si recuerdan en Romanos capítulo 15, versículo 13, vimos la oración del apóstol Pablo donde Pablo describe y llama a nuestro Dios como el Dios de esperanza. En Romanos 15:13, mis hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros que nuestro Dios es el Dios de esperanza. Él es nuestro Dios de esperanza. Y Pablo nos dice que este Dios de esperanza, nuestro Dios de esperanza, es el que nos llena de todo gozo y de paz en el creer. Tu Dios de esperanza te llena a ti de todo gozo, es decir, de un gozo completo, y te llena a ti de una paz completa. Si recuerdan en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, vimos la oración del apóstol Pedro, donde Pedro describe y llama a nuestro Dios como el Dios de toda gracia. El apóstol Pedro nos recuerda que nuestro Dios, tu Dios, es el Dios de toda gracia. Por gracia fuimos salvos y por la misma gracia Él nos ayuda en nuestra debilidad y Él nos ayuda en todo momento difícil. Y Pedro nos recuerda y nos dice que este Dios de toda gracia es el Dios que nos perfecciona. Nuestro Dios es el Dios que nos afirma. Nuestro Dios es el Dios que nos fortalece y es el Dios que nos establece. Nuestro Dios es personal, mis hermanos, y Él nos fortalece, Él nos afirma, Él nos establece, Él nos perfecciona. Ese es nuestro Dios. Él siempre está envuelto, siempre está obrando en nuestra vida. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro 5:10. También les recuerdo que en Hebreos 13:20 vimos la oración del autor de Hebreos, donde el mismo autor describe y llama a nuestro Dios como el Dios de paz. Nos recuerda que nuestro Dios es el Dios de paz. El autor de Hebreos nos dice que este Dios de paz es el Dios que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Y que este mismo Dios nos hace aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Mis hermanos, nunca pienses que tú no eres apto para hacer la voluntad de Dios o para servirle a Dios. Porque el autor de Hebreos nos dice que nuestro Dios de paz, Él es el que nos capacita para toda buena obra para que hagamos su voluntad. Siempre les he dicho que no todos le vamos a servir a Dios detrás de un púlpito y está bien. Pero todos tenemos la capacidad de servirle a Dios de alguna manera. Él te quiere usar en alguna área. Y nuestro Dios de paz, nos dice el autor de Hebreos, de que Él es el que nos hace aptos para toda buena obra. Para toda obra que exalta a Jesucristo, para que hagamos su voluntad.
Y la semana pasada, en nuestra celebración del Domingo de Resurrección, vimos la alabanza o la doxología del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5, donde Pedro bendice a nuestro Dios, quien nos demostró su grande misericordia. Si recuerdan, mis hermanos, en esa doxología, el apóstol Pedro nos recuerda que hemos experimentado la misericordia de Dios y que esa misericordia es grande, es infinita. Y Pedro también nos recordó, mis hermanos, que nuestro Dios nos hizo renacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestro Dios nos ha dado una esperanza viva. Y hemos experimentado esa esperanza viva porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y Cristo, por resucitar de entre los muertos, nos hizo nacer de nuevo. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, que nos garantiza, mis hermanos, una herencia celestial. Y en esta doxología o alabanza, Pedro exalta a nuestro Dios por habernos dado una grande y maravillosa salvación. Nuestro Dios, mis hermanos, nos ha dado una grande y maravillosa salvación. Por lo tanto, en esos versículos Pedro nos presenta al Dios de salvación. Ha sido mi enfoque, mis hermanos, resaltar ciertos atributos de nuestro Dios. Y en estas oraciones hemos visto que los autores resaltan esas características de Dios, esos atributos de Dios que los creyentes experimentan. Nosotros experimentamos las características y experimentamos los atributos de Dios. Atributos de Dios como la esperanza de Dios. Él es el Dios de esperanza. El creyente experimenta la gracia de Dios porque Él es el Dios de toda gracia. Los creyentes experimentan la paz de Dios porque Él es el Dios de paz. Nosotros experimentamos el gozo de Dios porque Él es el que nos llena de todo gozo. Y experimentamos la misericordia de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia y de consolación. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios de misericordia y de consolación. Él siempre está pendiente a sus hijos. Él siempre está obrando en la vida de sus hijos. Él siempre está encaminando, dirigiendo el corazón de sus hijos hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. Y ahora en el texto de hoy vemos que Pablo describe a nuestro Dios como el Dios viviente. Creo que nosotros tenemos que ser recordados que nuestro Dios es el Dios viviente, el Dios que vive. Y nuestro Dios vive y siempre ha vivido porque Él existe por sí mismo. Y Pablo nos dice que este Dios viviente es el Salvador. Quiero que noten el versículo 10. En el versículo 10 Pablo dice que Él, nuestro Dios, es el Dios viviente y que Él es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente de los que creen. Los que creen reconocen que nuestro Dios es el Dios que vive. Y Pablo le recuerda a Timoteo que nuestro Dios es el Dios viviente y que nuestro Dios viviente debe de ser conocido por todos los hombres. Por eso Pablo dice que Él es el Salvador, que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. Dios puede salvar a todo aquel que crea en Jesucristo. Y Pablo le dice a Timoteo que este Dios viviente, nuestro Dios viviente, debe de ser conocido por todos. Les recuerdo que Pablo
estaba entrenando a Timoteo para que él fuera un buen ministro de Jesucristo, como lo vemos en el capítulo 4. Pablo estaba entrenando a Timoteo a ser un pastor. Y lo que más le enfatizaba a Timoteo es que Timoteo predicara el evangelio, que Timoteo se dedicara a la sana doctrina. Y Pablo le dice a Timoteo que el Dios viviente debe de ser conocido por todos. Y no es casualidad, mis hermanos, que Pablo describe a Dios como el Dios viviente. Pablo describe a Dios como el Dios viviente para que Timoteo tenga una perspectiva más profunda del Dios a quien él le pertenece y a que él le sirve. Y esa es mi intención esta mañana. Mi intención y mi deseo es que las verdades de nuestro Dios que Pablo nos presenta en estos versículos hagan un impacto en nosotros al punto que podamos entender y servir mejor a nuestro Dios. Es lo que queremos hacer hoy. Que tú conozcas más a tu Dios, al Dios viviente, y que esas verdades, mis hermanos, hagan un impacto en tu vida para que tú conozcas más a ese Dios viviente, para que tú le sirvas mejor. Nuestro Dios nos quiere usar y Él se quiere glorificar en ti. Y lo más que conozcamos a nuestro Dios, lo más seguro estaremos en nuestra relación con Él. Si nosotros no conocemos bien a nuestro Dios viviente, mis hermanos, probablemente vamos a dudar en Él cuando esos tiempos de dificultad y esos desafíos lleguen a nuestra vida. Y Pablo le recuerda a Timoteo y nos recuerda a nosotros que nuestro Dios es el Dios vivo. Y al examinar estos versículos, quiero que guarden en su corazón las verdades de nuestro Dios que Pablo nos presenta. Que tú entiendas bien, mis hermanos, por qué Pablo describe a nuestro Dios como el Dios viviente. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios no es un ídolo muerto. Nuestro Dios vive, mis hermanos. Nuestro Dios es el Dios viviente. Ahora, ¿cuáles son esas verdades de nuestro Dios que Pablo nos presenta? Les voy a enfatizar 3 verdades principales de nuestro Dios. Van a ser muy simples y muy fácil de entender. Lo primero que Pablo nos dice de nuestro Dios es que nuestro Dios es exclusivo porque es el único Dios que vive. Tu Dios y mi Dios es exclusivo porque nuestro Dios es el único Dios que vive. Nuestro Dios, mis hermanos, no es una estatua que no tiene vida. Hay algunas religiones y algunas sectas que adoran y que han recibido algunas estatuas como su Dios. Y esas estatuas, esos ídolos no tienen vida. Pero nuestro Dios es el Dios que vive. Nuestro Dios es el que creó el universo. Nuestro Dios es el que creó los cielos y la tierra. Nuestro Dios es el que da vida. Nuestro Dios es el que nos creó a nosotros a su semejanza y a su imagen. Y Él sopló vida en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Dios viviente. Tu Dios vive. Y les quiero recordar, mis hermanos, que siendo el Dios viviente, este Dios viviente, nuestro Dios viviente, se hizo hombre y lo vimos en la persona de Jesucristo. Y ese Dios viviente murió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados del mundo. Y ese Dios viviente se entregó a la muerte para vencer la muerte y ver la vida de Él en la resurrección. Él es el Dios viviente porque Él venció la muerte. Tu Dios venció la muerte. Y Pablo nos recuerda que nuestro Dios es el Dios viviente. Y Él es exclusivo porque Él vive.
Ahora, quiero que sepan que Pablo no fue el primero en la Biblia que describe a Dios como el Dios viviente. De hecho, Pablo está utilizando un título, una descripción de Dios que se viene usando desde el Antiguo Testamento. Dios es descrito como el Dios viviente desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 5:26, Dios es descrito como el Dios viviente. En Josué 3:10, Dios es escrito como el Dios viviente. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26 y el versículo 36, Dios es descrito como el Dios viviente. En el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4 y el versículo 16, Dios es descrito como el Dios viviente. Y el profeta Isaías y el profeta Jeremías y el profeta Daniel, los tres describen a Dios como el Dios viviente. Por lo tanto, la descripción de Dios como el Dios viviente la vemos desde el Antiguo Testamento. Y aquí en el versículo 10, Pablo continúa describiendo a Dios como el Dios viviente para recordarnos que nuestro Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Dios que tú ves en el Antiguo Testamento, el Dios viviente, es el mismo Dios que vemos en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo Jesús. El Dios viviente del Antiguo Testamento es el Dios viviente del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que siempre ha sido, que siempre ha existido, que siempre es y siempre será. Él es el mismo. Y Pablo nos dice que nuestro Dios es el único Dios vivo. Que nuestro Dios es el único Dios verdadero. No hay otro Dios aparte de Él. Que nuestro Dios es el único Dios que existe por sí mismo. De hecho, el título de Dios o el nombre de Dios, Jehová, significa el que existe por sí mismo. Él no tiene principio y Él no tiene fin. Es un gran misterio de Dios, pero Él existe por sí mismo. Hay personas que me han preguntado a mí, ¿quién creó a Dios? Mis hermanos, nadie creó a Dios, porque Dios es Dios, porque Él existe por sí mismo. Y Pablo nos dice que nuestro Dios es el único Dios eterno. Él es el único Dios eterno. Y lo que Pablo básicamente está haciendo en el versículo 10, mis hermanos, Pablo básicamente está resumiendo lo que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 10:10. Jeremías 10:10 dice, pero el Señor, Jehová, es el verdadero Dios. Él es el verdadero Dios. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, las naciones no pueden resistir su furor. Mis hermanos, nuestro Dios es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, Él es el Rey eterno y su nombre es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante saber y enfatizar la exclusividad de nuestro Dios, de que Él es el único Dios viviente? ¿Por qué es importante para nosotros entender y saber que nuestro Dios es el único Dios viviente? Es importante, mis hermanos, porque si tenemos la certeza que nuestro Dios vive, que nuestro Dios es verdadero y eterno, entonces la realidad de la exclusividad de nuestro Dios produce en nosotros la certeza de la esperanza en Él. En otras palabras, si tú no estás seguro que tu Dios es el verdadero Dios, si tú no estás seguro que tu Dios es el único Dios, el Dios que vive, el Dios eterno, es muy probable que no vas a poner tu esperanza en Él, porque no tienes la certeza de que Él vive.
Pero si tú estás seguro de que Él es verdadero, de que Él es eterno, de que Él vive, de que Él es el único Dios poderoso y Él vive, tú vas a poner toda tu esperanza en Él. Tú vas a confiar en Él. Tú le vas a seguir a Él. Tú lo vas a buscar a Él. Tú le vas a servir a Él. ¿Por qué? Porque tienes la certeza de que Él vive. Estás completamente seguro o segura de que Él es verdadero. Y cuando tú estás seguro, mis hermanos, de que Él vive y Él es verdadero, cuando Él te diga que hagas algo, no lo vas a pensar dos veces. Cuando Él te pida que tomes un paso de fe, no lo vas a pensar dos veces, porque estás seguro que tu Dios es verdadero y Él vive. Y por eso es importante, mis hermanos, entender la exclusividad de nuestro Dios, de que Él es el único Dios verdadero y el único Dios que vive. Porque eso produce en nosotros la certeza de la esperanza en Él, que nos lleva a la segunda verdad de nuestro Dios. La segunda verdad que Pablo nos presenta es que el Dios viviente produce en nosotros la certeza de la esperanza en Él. Nosotros ponemos toda nuestra esperanza en Él, mis hermanos, porque Él vive, Él es verdadero, Él es eterno y Él es digno que tú pongas tu esperanza en Él. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros conocemos al Dios viviente como el Dios de pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Eso nos demuestra que Dios es fiel a su pueblo. Eso nos demuestra que Dios, nuestro Dios viviente, es un Dios que promete y Él cumple lo que promete. Dios es igual hoy, que Él sigue siendo fiel. Y cuando entiendes de que Él es el Dios viviente y Él es el Dios verdadero, tú vas a tener la certeza de que Él va a ser fiel a ti. Si Él promete cuidarte, Él va a ser fiel a cuidarte. Si Él promete proveer para ti, Él va a ser fiel y va a proveer. Si Él promete, mis hermanos, de ayudarte en los tiempos difíciles, Él va a ser fiel y Él te va a ayudar. Si necesitas que Él te dirija, Él promete que Él nos dirige, por lo tanto, Él es fiel y te va a dirigir, te va a encaminar en tu vida. ¿Por qué? Porque Él es verdadero, Él es eterno y Él es fiel porque Él es el Dios viviente. Y nuestra esperanza está fija en Él. Y si Él promete que te salva, Él es fiel y te salva. Él es el Salvador. Y Pablo nos dice que la esperanza del creyente reposa totalmente en el Dios viviente. Pregúntate eso. ¿Acaso tu esperanza, mis hermanos, está reposando totalmente en tu Dios? Yo sé que a este punto de tu vida te has encontrado con dificultad. Yo sé que a este punto de tu vida probablemente te has encontrado con enfermedad. Yo sé que a este punto de tu vida te has encontrado con dudas y desafíos. Yo estoy seguro. Pero si tu esperanza está en Él, tú vas a estar firme en Él. Y es algo que tenemos que aprender. Y es un proceso. Es un proceso aprender y poner nuestra esperanza en Él. Un día, te recuerdo, un día nos vamos a morir. Un día nuestra vida se va a acabar en este mundo. Un día va a llegar ese día. Yo no sé si tú te has puesto a pensar del día de tu muerte. Yo no sé si tú te has puesto a pensar del día que tu vida se va a acabar en este mundo.
Muchas personas piensan que nunca se van a morir y viven como si nunca van a partir de este mundo. La mera verdad, yo me he puesto a pensar del día que me voy a morir. Y a veces me pongo a pensar, ¿será pronto? ¿Será en mis 30? ¿Será en mis 40? ¿Será en mis 50? ¿O será que Dios permitirá que llegue a los 100 años? Yo no sé. Pero a veces me pongo a pensar, ¿cómo me voy a morir? ¿Será por una enfermedad? ¿Será por un accidente? ¿Será en mi sueño? Y yo les he dicho muchas veces, yo prefiero que Cristo venga antes que me muera. Porque yo estoy seguro, mis hermanos, que ninguno de nosotros queremos pasar por la muerte. Pero Pablo nos dice que si toda tu esperanza reposa, está fija totalmente en el Dios viviente, tú tienes la promesa de vida y tú vas a vivir con una certeza de que cuando tú mueras, no importa, porque tendrás vida eterna con tu Señor. Y Pablo dice, nuestra esperanza está en el Dios viviente que promete vida. Nuestro Dios nos ha prometido la vida y la vida eterna. Y nuestro Dios nos ha dicho que podemos experimentar esta vida eterna en esta vida terrenal. Él nos promete que en esta vida terrenal tú puedes empezar a experimentar la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo Jesús. La vida eterna, mis hermanos, no empieza en el cielo. La vida eterna empieza desde el momento que tú pongas tu fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, si hoy tú pones tu fe en Cristo Jesús, hoy tú vas a experimentar la vida eterna y tendrás la certeza de la vida eterna. Por eso el versículo 9, si ponen atención al versículo 9, dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación. Ahora, el versículo 9 está relacionado con el versículo 8, en el sentido que Pablo enfatiza la promesa de vida que Dios promete dar a los que se ejercitan en la piedad. Quiero que noten el versículo 8. El versículo 8 dice, porque el ejercicio físico para poco aprovecha. Y luego sigue diciendo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene que promesa para la vida presente y para la venidera. Pablo nos dice que la práctica de la piedad permitirá al creyente experimentar la promesa de Dios de la vida eterna en esta vida. La vida presente es la vida terrenal y que la misma experiencia de vida eterna en esta vida terrenal va a continuar hasta la vida venidera, la vida futura eterna de la salvación. Empezamos a experimentar la vida eterna aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el Dios viviente que promete vida. Tu esperanza está en el Dios viviente. Y nuestra esperanza está en el Dios viviente, quien promete el regalo de piedad. Mis hermanos, cuando nos entregamos a Cristo Jesús, Él nos prometió vida, pero también nos ha dado el regalo de piedad. Ahora, ¿qué es esa piedad? Básicamente, la vida que le agrada a Dios, la santidad de Dios que tú manifiestas en tu vida diaria. Esa es la piedad. Y la Biblia nos enseña que esa piedad es un regalo. Y cuando practicamos la piedad, nosotros experimentamos la certeza de la vida eterna que Dios ha prometido en esta tierra y continúa hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día que estaremos con Él en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en el Dios que promete vida. Por lo tanto, no importa el día que nos vamos a morir. Les he dicho, mis hermanos, que el día que nosotros partimos de este mundo, de esta vida, ni cuenta nos vamos a dar que nuestro cuerpo ha muerto. Porque más rápido que un abrir y cerrar de ojos,
estaremos en la presencia del Señor. Y por primera vez vamos a experimentar lo que es la perfección de la vida. Y esa vida es la vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, no pongamos nuestra esperanza en lo terrenal, ni en lo material. Porque lo que más importa es la vida eterna de nuestro Señor, la vida eterna que nuestro Dios nos ha prometido. Quiero que vean el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 17. Vayan conmigo un momento. Vamos a regresar al capítulo 4, versículo 10. Quiero que le pongan atención lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira, el capítulo 6, versículo 17 dice, le dice Pablo a Timoteo, a los ricos de la edad presente, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza, ¿dónde? En la incertidumbre de ¿qué? De las riquezas. ¿Sino en qué? Sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutes. Pablo le dice a Timoteo, enséñales, Timoteo, a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas, en la incertidumbre de las riquezas, sino que nuestra esperanza está en ¿qué? En las cosas que Dios nos ha dado, en todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, estas cosas a que Pablo se refiere son las cosas espirituales que Dios nos da, específicamente la vida eterna que ya vimos en el capítulo 4, versículo 8. Dice que tu esperanza esté en la promesa de vida y en las cosas espirituales, porque eso es lo que Dios te ha dado en abundancia y tú puedes disfrutar de esa vida aquí en la tierra. Tú puedes disfrutar de las cosas espirituales y de la vida eterna aquí en la tierra. ¿Cómo? Creciendo en piedad. Y debemos de permitir, mis hermanos, que el Dios viviente, el Dios de esperanza, nos llene de todo gozo y de paz para que abundemos en su esperanza por el poder del Espíritu Santo. Como ya lo hemos visto en Romanos 15:13. Nuestra esperanza reposa totalmente en la promesa de vida que Dios nos ha dado a nosotros. Y la realidad es que nuestra esperanza en nuestro Dios viviente nos da la certeza que Él cumplirá su promesa de vida. Él es fiel, mis hermanos, que Él va a cumplir su promesa de vida. Por lo tanto, tú puedes poner toda tu esperanza en Él, porque Él va a cumplir esa promesa de vida. Cuando tú, mis hermanos, entiendes que tu Dios es el Dios viviente, tú vas a tener la certeza de la esperanza en Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de promesa y Él es fiel a su promesa. Pero Pablo también nos dice que podemos poner nuestra esperanza total en nuestro Dios viviente porque Él es el Salvador. El versículo 10 vemos que Pablo describe también a nuestro Dios viviente como el Salvador. Pablo dice que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres. Tú puedes poner tu esperanza en Él porque Él es el único Salvador, porque Él es el Salvador de todos los hombres. Ahora, ¿acaso eso significa que toda la humanidad será salva? ¿Significa que toda la humanidad será automáticamente salva porque Dios es el Salvador de todos? Hay algunas sectas que sí enseñan que porque Dios es el Salvador de todos y toman este versículo para decir que la salvación es universal en el sentido de que todos serán salvos aunque no se arrepientan, aunque no pongan su fe en Cristo Jesús. Porque este versículo dice que Dios es el Salvador de todos los hombres.
Ahora, si solamente tomamos esa sección del versículo, pues sí vamos a entender de que Dios es Salvador de todos y no hay necesidad que todos pongan su fe en Cristo Jesús. Pero sabemos que esa enseñanza es contradictoria a las enseñanzas de la doctrina de la salvación que la Biblia presenta. Por lo tanto, Pablo no nos está enseñando que todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque Pablo especifica que el Dios viviente es salvador especialmente de los que creen. Así termina el versículo 10. Los que el Salvador salva son los que creen. Son los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Todo el que ponga su fe en Jesucristo tendrá la certeza de la salvación y será salvado por el Salvador Dios viviente. Pero la gente se tiene que entregar a Cristo Jesús. Ahora, la palabra Salvador se utiliza en dos sentidos. El primer uso de la palabra Salvador es que Dios es el Salvador de todos los hombres en el sentido de que Él derrama bendiciones sobre todos los hombres. Tú no necesitas ser creyente para experimentar la bendición de Dios. Tú no necesitas ser creyente en Cristo Jesús para experimentar la bondad de Dios. Dios es bueno con todos. El simple hecho y el grande hecho de que la gente vive, aunque no crean en Cristo Jesús, están experimentando la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado vida. Si Dios te ha dado vida, es porque Él ha sido bondadoso contigo. Por lo tanto, se puede decir que Dios es el conservador de todas las personas. Y podemos ver ese ejemplo en dos versículos. Si recuerda nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:45, Él dijo lo siguiente, escuchen, dijo, de modo que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Escuchen, porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Todos experimentan la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, sobre los que creen y sobre los que no creen. Dios es bueno con todos y Él hace llover sobre los justos e injustos, sobre los que han creído y los que no han creído. Y Lucas 6:35 nos dice el Señor Jesucristo, más bien amad a vuestros enemigos y haced bien y dad prestado sin esperar ningún provecho. Entonces vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Escuchen, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Por lo tanto, todos los hombres experimentan la bondad del Salvador, pero no quiere decir que todos los hombres o toda la humanidad va a ser automáticamente salva simplemente porque Dios es el Dios Salvador. Y obviamente el segundo uso de la palabra Salvador le pertenece a los que han creído en Cristo Jesús, los cuales son los que han recibido la salvación y la vida eterna. Dios se presenta de dos maneras como Salvador. Él es bueno con todos, seas creyente o no creyente, pero los creyentes, mis hermanos, los creyentes y solamente los creyentes pueden conocer a Dios como Salvador. ¿Por qué? Porque solamente el que cree ha experimentado la vida eterna. Solamente el que cree posee la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, tú sabes que tu Dios viviente es tu Salvador. Tú lo entiendes bien. Y escuchen, si Él es el Salvador de tu alma, si Él te ha dado la salvación de tu alma, significa que aún Él va a ser el Salvador de toda situación de tu vida. Que cuando vengan los ataques espirituales, Él es tu Salvador, el quien te salvará de esos ataques espirituales.
Que cuando alguien se levante en contra de ti, Él va a ser tu Salvador y Él va a estar contigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El creyente, mis hermanos, ha experimentado la salvación en Cristo Jesús, por lo tanto conoce a su Dios viviente como el Salvador. Pero Dios desea, mis hermanos, que todos sean salvos. Pero desafortunadamente no todos serán salvos. Y Dios ha demostrado su bondad con todos, en el hecho de que Él envió a Cristo como el rescate para hacer disponible la salvación para todos. Mis hermanos, Dios le ha dado la salvación a todos en el sentido de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que fuera el Salvador de todos. Dios envió a Jesucristo porque amó al mundo. Y Dios desea que todos sean salvos, pero se tienen que entregar a Cristo Jesús. La humanidad tiene el problema del pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para darnos la solución del pecado, para que en Él pudiéramos ser salvos. Quiero que escuchen 1 Timoteo 2, 3 al 6. Dice Pablo: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere de todos los hombres? Que sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, el Dios viviente, el Dios verdadero, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios quiere salvar a todos. Y todos podrían salvarse, pero solo los que creen realmente se salvan. Los que pongan su fe en Cristo serán salvos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la muerte y sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad. Todos pueden ser salvos si ponen su fe en Cristo. Pero si no se salvan, no es culpa de Dios. Si no se salvan, no es porque Dios fue injusto. Si no se salvan, es porque se opusieron a la voluntad de Dios y rechazaron el rescate que Dios proveó en Cristo. Hay una ilustración que se usa seguido, y esa ilustración habla de un hombre que se está ahogando y le pide a Dios: Dios, ayúdame, envíame ayuda. Dios, rescátame. ¿Y qué sucede? Se aparece un hombre en un barquito y el hombre le dice: súbete al barco, que yo te voy a ayudar. No, Dios me va a sacar. Y el hombre se va. Y llega un helicóptero y le avienta una escalera. Le dice: súbete la escalera, que te vamos a ayudar. Y el hombre dice: no, Dios me va a salvar. Conocen la ilustración. El hombre se ahoga, se muere. Y cuando llega al cielo, entre comillas, le pregunta a Dios y le reclama: ¿por qué permitiste que yo muriera? ¿Qué dijo Dios? Te envié un barco, lo rechazaste. Te envié un helicóptero, lo rechazaste. El ser humano, mis hermanos, no se salva porque voluntariamente se opone a la voluntad de Dios y rechazan el rescate que Dios proveó en Cristo. Y desafortunadamente ya están condenados. ¿Por qué? Porque aman más a las tinieblas que a la luz, como lo dice Juan 3:19. La humanidad que no se salve, mis hermanos, es porque voluntariamente rechazó a Cristo y el rescate que Dios proveó en Cristo. El Dios viviente es nuestro Salvador porque hemos creído en Él. Dale gracias a tu Señor que te salvó y de que Él es tu Dios viviente. Ahora, quiero finalizar con la verdad más práctica de las tres.
Porque quiero que se vayan de aquí, por lo menos pensando en lo que Cristo hizo por ti y lo que Cristo quiere hacer contigo. La tercera verdad que Pablo nos presenta de nuestro Dios es que nuestro Dios viviente debe ser fervientemente proclamado a todos los hombres. Nuestro Dios viviente, mis hermanos, debe de ser proclamado a todos los hombres. Dale gracias a Dios que tú has experimentado la salvación, que tú ya no estás separado de Dios, que cuando tú mueras corporalmente tienes la certeza de la vida eterna. Dale gracias a Dios por eso, pero mira al que necesita a Cristo. Nosotros, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de proclamar que nuestro Dios viviente es el Salvador y que pueden ser salvos si creen en Cristo Jesús. Pero ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a creer si nadie anuncia las buenas nuevas? ¿Cómo van a creer si no les presentamos a Cristo y solamente a Él crucificado y resucitado? Dios te quiere usar a ti para que tú proclames las buenas nuevas de salvación. Les leo el versículo 10 de nuevo. Escuchen, dice: porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Póngale atención a la primera parte del versículo 10. ¿Qué dice? Pablo dice: porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos. ¿Para qué Pablo trabaja? ¿Para qué él lucha? ¿Para qué él y Timoteo trabajan y luchan? Para que otros conozcan al Salvador, a Cristo Jesús. Ellos se esfuerzan. Ellos hacen todo lo posible, mis hermanos, para llevar el mensaje de salvación. Ellos entienden que el ser humano sin Cristo Jesús está muerto en sus delitos y pecados. Ellos entienden, mis hermanos, que sin Cristo Jesús no hay esperanza. Y Pablo dice que ellos, Pablo y Timoteo y todos los misioneros del Nuevo Testamento, hacen todo lo posible, trabajan arduamente y luchan para llevar el mensaje de la salvación, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque Pablo y Timoteo y esos misioneros conocen bien que su Dios es el Dios viviente, que su Dios es el que promete vida, que su Dios es el único que puede salvar. Y ellos tienen una íntima relación con Él, que lo único que quieren hacer es que otros experimenten la salvación en Cristo Jesús. Hay que dar gratuitamente lo que se nos ha dado a nosotros gratuitamente, mis hermanos. Si recuerdan, mis hermanos, Pablo experimentó persecución. Pablo sufrió al llevar el evangelio. Y la mayoría de los discípulos y apóstoles murieron una muerte violenta. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tenían duda que su Dios era el Dios viviente. Y ellos no tenían ninguna duda que ese Dios viviente se hizo hombre y murió en la cruz, resucitó para dar salvación. Y para ellos valía la pena entregarse totalmente para que otros pudieran ser salvos. Hay dos lados de nuestra relación con Cristo Jesús. Está el lado divino, el lado que nos encanta a todos, el lado que nos gusta recibir bendición de Dios. Cuando hay más dinero en nuestro bolsillo, alabado sea el Señor, mira qué bendición me ha dado Dios. Cuando tenemos un carro nuevo, alabado sea el Señor. Cuando tenemos más trabajo, alabado sea el Señor. Nos encanta ese lado de nuestra relación con el Señor. Pero el otro lado es el lado de servicio, de discipulado. Ese lado no nos gusta.
Ese lado nos pide que trabajemos arduamente y luchamos para que otros vengan a Cristo Jesús. Y desafortunadamente, mis hermanos, hay algunas actitudes que dicen, si ellos no se salvan, está en ellos, no me importa. Imagínense que Dios fuera así con nosotros, que ellos mismos se resuelvan, que ellos mismos se salven. Si Dios fuera así, no hay esperanza para nadie. Pero porque Dios es grande en misericordia, y Él es el Dios de toda gracia, y Él es el Dios viviente, el Dios de amor. Él es amor porque Él nos amó tanto así. Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no se salva, mis hermanos, es porque decidió no ser rescatado por Cristo Jesús. La Biblia nos dice que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Tú tendrás una relación con el Dios viviente. Y el Dios viviente promete y cumple la promesa de vida.